Ok, ya estamos. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ok, bien. Pues estamos en sintonía. Estoy grabando la clase para que ustedes sepan. Aquí. Ok. Bueno, muy bien, vamos a hablar sobre las distribuciones de probabilidad. En esta ocasión ya hemos hablado sobre la parte introductoria de todo lo que tiene que ver, de los aspectos que tienen que ver con la probabilidad. Estuvimos hablando del concepto de probabilidad en el tema en la unidad anterior. Profe, no se escucha. Pues bien, entonces estuvimos hablando de probabilidad, de los diferentes tipos de probabilidades, con sus enfoques, el clásico, el empírico, el subjetivo. También estuvimos hablando con relación también estuvimos hablando con relación a los axiomas de la probabilidad. Estuvimos hablando de los tipos de eventos, mutuamente excluyentes, no mutuamente excluyentes. Definimos lo que es evento, definimos espacio muestral, experimento aleatorio. Estuvimos calculando las probabilidades según el tipo de evento que se nos presente. Estuvimos calculando probabilidad marginal o probabilidad simple. Estuvimos calculando la probabilidad conjunta, que es en este caso de que ocurran dos eventos al mismo tiempo. Estuvimos trabajando con la probabilidad compuesta, en este caso que ocurra uno o más eventos, que atiende también en este caso la ley de la suma o adición, que tiene que ver con la probabilidad de los eventos mutuamente excluyentes y no mutuamente excluyentes. Estuvimos trabajando con la ley de la multiplicación, en lo que tiene que ver con los eventos independientes, y también estuvimos trabajando con la probabilidad condicional. Bien, todo esto lo vimos desde los diferentes puntos de vista, tanto desde vimos desde el listado de los espacios, o sea, cómo ver los diferentes resultados posibles en nuestro espacio muestral, ya sea a partir de un listado, de un diagrama del árbol, el diagrama de Venn y también de tablas de contingencia. Y obviamente, como les comenté en los videos anteriores, en el video 1, pues estuvimos trabajando con las tablas de contingencia para poder abarcar todo el cálculo de probabilidades, ya que a partir de una misma tabla de contingencia, pues esta nos da la facilidad de nosotros poder abarcar todo ese contenido y poder calcularlo. Bien, ya avanzando en nuestras clases, pues pasamos a las distribuciones de probabilidad. Bien, cuando hablamos de distribuciones de probabilidad, pues nos referimos específicamente al caso en el que se tiene todos los posibles, en este caso se tiene una variable aleatoria cuantitativa específicamente, y se identifica la probabilidad de que ocurra cada uno, la probabilidad de que, o en este caso, la probabilidad de que se presente en cierta cantidad de veces esta variable o el resultado de esta variable aleatoria. Pues se listan las cantidades de veces o la cantidad de resultados en que esa variable aleatoria puede ocurrir, y se hace acompañar de su probabilidad de ocurrencia en cada una de estas veces que pueda ocurrir. A este listado de probabilidades y de ocurrencias, pues se coloca en una tabla, o un arreglo en una tabla a la que se le denomina distribución de probabilidad, la cual posee algunas características que vamos a estar observando. Aquí vemos en la diapositiva algo un poquito, digámoslo así, jocoso,
para mostrarle a ustedes y para que ustedes vean que aunque en la vida muchas cosas suceden con probabilidad, no siempre las cosas en las probabilidades pasan o deberían estar pasando como según uno cree o como según uno piensa. Por ejemplo, acá vemos la situación de un barbero, bien, que está afeitando a uno de sus clientes. Y el barbero, pues, obviamente le pregunta, ¿cómo van las clases, Bartolo? Pues, Bartolo le responde que van bien, que él está dando probabilidad y estadística. Y como Bartolo acostumbra a jugar la lotería, pues él entiende que él sabe algo al estar estudiando estadística y probabilidad, pues que él entiende algo de probabilidades. Entonces, Bartolo le dice al cliente, pero bueno, mira, cuando compro un número de la lotería, pues yo lo veo de esta forma, ganar o perder. O sea, yo tengo un 50% de que yo gane o un 50% de que pierda. Realmente es así cuando se juega un número en la lotería. No, maestro. No, ¿verdad? No. Exactamente. Pero Bartolo, eso es lo que entiende. A lo que el cliente simplemente le dice, muy bien. Le dice, sí, está bien. O sea, está de acuerdo con el barbero, debido a que obviamente no se le puede discutir a alguien que tenga una navaja en su garganta. Bien. No es chistoso, pero por lo menos la forma en que lo conté no lo es. Pero bien. Como les mencioné, cuando les estoy hablando de una distribución de probabilidad, no es más que, en este caso, una distribución de probabilidad muestra todos los posibles resultados que pueden surgir de un experimento aleatorio. Bien, y la probabilidad asociada a cada uno de estos eventos que pueden ocurrir en este experimento aleatorio. Entonces, esta distribución de probabilidad no es más que una lista de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio, pero con su probabilidad de ocurrencia, o sea, con la probabilidad que está asociada a ellos. Bien, entonces, ¿qué característica debe tener una distribución de probabilidad? Pues lo primero es que la probabilidad de cada evento en particular debe estar comprendido entre 0 y 1. Eso es lo primero. Podemos tener un listado de eventos con sus respectivas probabilidades, pero recuerden que esas probabilidades deben estar comprendidas entre 0 y 1. Bien, los resultados son eventos mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir que son eventos mutuamente excluyentes? Cuando yo digo los resultados deben ser eventos mutuamente excluyentes, ¿qué yo quiero dejar dicho con eso? ¿Quién me dice? Que no puede pasar al mismo tiempo los dos. Exactamente. Que no coinciden. Son que hay eventos dos resultados que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Exactamente. No se pueden presentar juntos. Y el último punto en el que la lista es exhaustiva. ¿Qué quiere decir ese punto? Que la lista es exhaustiva. Recuerden, eso es un concepto que vimos en la unidad 1. Exhaustivo. ¿Qué quiere decir? Se le fue la guagua. Cuando hablamos de lista exhaustiva, quiere decir que al menos uno de los posibles resultados debe de ocurrir. Cuando hablamos, recuerden que hablamos de eventos colectivamente exhaustivos, en el que por lo menos uno de los posibles resultados, uno de esos eventos debe de ocurrir. Aquí es lo mismo. Cuando hablamos de lista es exhaustiva, quiere decir que uno de los posibles eventos de ese experimento aleatorio, por lo menos uno de esos eventos debe de ocurrir. Por lo tanto, la suma de las probabilidades de todos los eventos que puedan surgir en este experimento aleatorio es igual a 1. Bien, es igual a 1.
todo esto nos lleva a nosotros, todos estos eventos, el cálculo de estos eventos, nos lleva a nosotros al estudio de las variables aleatorias. Bien, una variable aleatoria no es más una cantidad que resulta de un experimento, que obviamente se denomina variable aleatoria pues porque por el azar, pues porque los resultados no lo podemos predecir y porque en segundo lugar pues los resultados van a ser diferentes. Primero van a ser diferentes y segundo no podremos predecir cuáles son los resultados que van a surgir de ese experimento aleatorio de esa variable aleatoria, valga la redundancia. Y vamos aquí a emplear un ejemplo. Perfecto. Vamos a utilizar un ejemplo para este caso. Vamos a ver. Vamos a suponer que vamos a suponer sobre la cantidad de faltas, o sea, de ausencias, la cantidad de veces que una mujer, en este caso una empleada, vamos a ponerlo así, empleada, faltó en la semana a su trabajo. La cantidad de veces, vamos a ver, la cantidad de veces que las empleadas, en este caso, faltaron al trabajo. Bien, por ejemplo, la variable X me va a representar a mí la cantidad de ausencias. Me va a representar a mí la cantidad de ausencias. Bien. Por favor, Miosotis, no me raye la pantalla porque soy yo que estoy escribiendo. Bien, entonces, cantidad de Perdón, ausencias. profe. Bien, cantidad de ausencias. Y yo voy a generar aquí, o sea, vamos a ver, yo voy a crear una pequeña tabla. Acá, donde yo voy a tener la variable X. Bien. Vamos a ver. En una semana, ¿cuántas veces un empleado puede faltar en una semana a la empresa? Una, profesor. Una. 5, maestro. Tiene que faltar menos de 3. No puede faltar más de 3, pues si después de 3 se declara como abandono de trabajo, según el Código de Trabajo. Si son 3 faltas consecutivas. Exactamente, 3 Son 3 faltas consecutivas. No, si son intermitentes. Se me borró eso. Yo espero, por favor, que no haya sido cantidad de... Pero por cualquier circunstancia una persona puede faltar 5 días o más por enfermedad o licencia médica. Vamos a ver. Tiene que poner una licencia o llamarlo por antelación si va a faltar. Si tiene una licencia, debe de enviar por lo menos una receta o informarlo antes de que falte. Si falta 3 días, vamos a ver, señoritos. Suave, ¿eh? Vamos a ver. No desesperáis. ¿No sería más cómodo, maestro, hacerlo en Excel? Espérate. Bien. Vamos a ver. Lo primero es que puede que no falte ningún día. Porque recuerden, no necesariamente tiene que faltar. Recuerden que yo estoy contando la cantidad de ausencias. ¿Cierto? Cantidad de ausencias. Puede que no falte. Puede que falte una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Vamos a dejarlo hasta 5. No importa. Ven. Lo dejamos hasta ahí. Ahora, vamos a ver. ¿Cuál es la probabilidad? Vamos a asignarle nosotros de manera arbitraria. Bien.
vamos a asignarle la probabilidad de que cualquier persona en la empresa pues falte, o en este caso, mejor dicho, no falte ningún día, de que falte 1, de que falte 2, 3, 4 o 5. Bien, no importa. Lo que tenemos que asegurar es, recuerden, una de las características es de que la sumatoria total de todas esas probabilidades tiene que darme 1. Bien, así que vamos a ver. Entonces, para 0, vamos a darle que un 0.25, por decir algo, 0.25. Me quedan 75 por repartir, ¿eh? Para 1, 0.15. Para 2, vamos a darle 0.20. Ahí vamos ya. 60. 2 de 15 y 1 de 10. Así, vamos a ver. No, me faltan 40, 60, 2 de 15 y 1 de 10, maestro. 70, 80. Entonces la ¿Sí? No se preocupen. Vamos a hacer algo. Lo que pasa es que no quiero asignarle mucha probabilidad aquí abajo, porque realmente aquí se da poco. Ya, a ese le doy 25, al del 2. 5, profe. No, ya yo sé ya, espérate. A este vamos a darle 30. Dame algo, mami, come. Ahora sí. 50, 80. Ahí está. Muy bien. Exactamente. Recuerden que esto no fue un estudio que se hizo ni nada. Esto fue a lo que de mi bon, como dicen. Perfecto. Esto que vemos aquí, si se fijan, cada uno, primero, tenemos una variable aleatoria. Por favor, los micrófonos. Recuerden, tenemos una variable aleatoria. Bien, tenemos una variable aleatoria que asume valores enteros. En este caso, es una variable aleatoria discreta, que es la cantidad de ausencias. Bien, que asume valores enteros de 0 hasta el infinito. El 0 en este caso, en una variable aleatoria, indica ausencia de la variable. Bien, indica ausencia de la variable. Es decir, cuando yo digo cantidad de ausencias 0, quiere decir que no hay ausencia o no hubo ausencia. Bien, vemos que esta variable aleatoria llega hasta un valor máximo de 5 y que las probabilidades que están asociadas a cada uno de esos posibles valores pues tienen un valor comprendido entre 0 y 1. Y otra característica es que cuando las sumamos todas, pues nos da 1. Bien, entonces, sabiendo esto, vemos entonces que esta pequeña tabla que tenemos aquí, pues cumple con los requerimientos de una tabla de distribución de probabilidad. Bien, ya partiendo de este caso, nosotros podemos calcular la probabilidad de ocurrencia de algunos eventos de la variable X. Podemos calcular algunas probabilidades. Por ejemplo,
yo quiero calcular por ejemplo, yo quiero calcular la probabilidad de que, vamos a ver, ¿cuál es la probabilidad de que si yo selecciono un empleado al azar, cuál es la probabilidad de que si yo selecciono un empleado al azar de la empresa, este empleado pueda faltar una vez la próxima semana? Dios 0.15. mío, los micrófonos. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado la próxima semana pueda faltar una sola vez? Díganme. 0.15. Exactamente. Si no mutean su micrófono, lo voy a mutear a todo y voy a dar mi clase como si fuera yo solo, sin preguntarles nada. Bien, exactamente. En este caso es 0.15. Así mismo. 0.15. Bien. 0.15. Que obviamente si multiplico esto por 100, ¿cuánto me da si lo multiplico por 100? 15%. 15%. Exactamente. Un 15%. Así mismo. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver con el punto B. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona no falte la próxima semana? 0.30. 0.30. Y si lo multiplico por 100, eso da 30%. un 30%, exactamente. Eso quiere decir que hay un 30% de posibilidad de que la persona la próxima semana no falte al trabajo. Muy bien. Está fácil, ¿verdad? Hasta ahora sí. Vamos a complicarlo un chin más. Vamos a ver. El punto C. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado seleccionado al azar pues falte menos de 2 veces la próxima semana? ¿Cuál es la posibilidad de que un empleado falte menos de 2 veces la próxima semana? 45%. 35. ¿Por qué 45%? Porque tiene un 1% de que falte. Vamos a ver, hable uno primero. Porque son los menores de 2. O sea, está la opción 0 y 1. Y cuando uno ve la posibilidad de faltar, uno tiene el 30% y otro tiene el 15%. Uno lo suma, le da el 45%. Ok, tú hiciste ese cálculo de forma empírica, pero matemáticamente y partiendo de lo que vimos la semana pasada, tanto de que falte 0 veces como de que falte una sola vez, son eventos, recuerden, mutuamente excluyentes. Y cuando los eventos son mutuamente excluyentes, lo que hace es que se suman. Entonces, esto es como si yo dijera, esto que está planteado aquí de que x sea menor que 2, es como si yo dijera la probabilidad de que x sea igual a 0 más la probabilidad de que x La más fórmula de múltiplo. probabilidad de que x sea igual a 1. Bien, como x0 es 0.30 y x1 0.15, eso sumado a los dos nos da 0.45. Que sería un 45%.
Ok. ¿Entendieron esa? Sí, lo Sí, entendimos. sí, profe. sí. Ahí lo que aplica la fórmula del mutuamente excluyente, que es la probabilidad, por ejemplo, de 0 más probabilidad de 1 en este caso. Exactamente. Y vamos a ver entonces esta. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona falte por lo menos una vez? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado falte la próxima semana mínimo un día o una sola vez? ¿Cómo sería? Ahí. 35%, pero ¿Cuánto? 70%. 65%. Yo 65%, yo voy con el compañero. 65%, profesor. Ok, vamos a ver por qué 65. Porque puede, entiendo yo, que porque puede faltar una vez como puede faltar 5 veces. Eso. Ok. ¿Qué más, por favor? 70%, profesor. ¿Por qué? Porque si no vamos, aquí dice que X es mayor o igual que 1, ¿verdad? Entonces se incluye la suma del 1. El único que no se está incluyendo aquí es el 0, que es Maestro, Exactamente. Ajá. Es verdad. yo también estoy con que es 70%. De acuerdo también con la No, Porque no, imagínate, ya yo no, dije que sí, ya. no, Ya yo no, dije que sí. no, porque dice también mayor o igual. Y la ley de los signos, bueno, no sé si en estadística se cumple con la matemática, pero en matemática la ley de los signos, si te dice mayor o igual, también tú tienes que tratar que si te dice mayor, son los mayores e igual que esa cantidad, tú tienes que contar también los que son iguales a esa cantidad. Exactamente, porque un intervalo mixto. Pues bien, cuando en este caso estamos hablando, este símbolo que vemos aquí, ese símbolo que ustedes ven ahí, quiere decir por lo menos. O mínimo. Bien, ese símbolo quiere decir por lo menos o mínimo. Eso es lo que quiere decir ese símbolo. Es decir, que se quiere saber la probabilidad de que ocurra un evento mínimo una vez o de que ese evento se presente mínimo una sola vez. Como es mínimo una sola vez, puede que se presente 1, 2, 3, 4, o en este caso en específico con el que estamos trabajando, mínimo 1. O en este caso, perdón, como en este caso específico que estamos trabajando, puede llegar hasta un máximo de 5 veces que se presente. Bien, entonces, yo decir la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1, o mejor dicho, puedo expresarlo también como la probabilidad de que por lo menos el empleado falte un solo día. Esto va a ser igual a la suma de las probabilidades desde P1 hasta P5. Bien. Y si yo sumo todas las probabilidades desde P1 hasta P5, es decir, si yo sumo todas estas probabilidades, ¿cuánto eso me va a dar a mí? O sea, si yo sumo 0.15, 0.70. sumo 0.20, 0.70, profesor. exactamente, hasta 0.05, eso es igual a 0.70, que me da un 70%. Pero hay otra forma de yo calcularlo también. Algo que yo les mostré a ustedes que se llama eventos complementarios. Bien, sí. Eventos complementarios. Fíjense en algo en la tabla. A mí me están diciendo por lo menos 1. ¿Cuál es el único valor que no está incluido ahí?
¿Cuál es la única probabilidad que no está incluida? Cero. Cero, cero. La del 0, ¿verdad? Bueno, pues fácil entonces. Entonces, lo que corresponde es que si Si yo en tengo este un caso, le lo que restaría. corresponde es que la probabilidad de que X, en este caso, o la probabilidad de que por lo menos un empleado falte un día, por lo menos un día, eso va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que el empleado no falte. Recuerden el complemento de un evento. Es la probabilidad de que el evento no ocurra. Si hay un 70% de que este evento ocurra, ¿cuál es la probabilidad de que no ocurra? Entonces, Un lo 0.3. contrario, Un lo 30%. contrario, exactamente, que en este caso, 0.3. Eso sería 1 menos 0.30 1 menos 0.30, que me va a dar 1%. entonces el 70, que es lo que yo ando buscando. El 0.7. Bien, que es lo mismo que tenemos acá arriba. Es lo mismo. Y no tengo que realizar esta suma. Pues porque ya por diferencia, pues ya yo puedo obtener el complemento. Porque en ese caso, profe, como todos los valores, ya uno sabe el resultado final que es 1. Ya en ese caso uno aplica esa forma porque El punto es que, está bien, te entiendo. El punto es que una característica de todas las distribuciones de probabilidad es que la suma de todas las probabilidades de los eventos que puedan surgir de esa variable aleatoria es igual a 1. Es una de las características que le mencioné en la diapositiva anterior. Bien, eso es lo que pasa. Siempre, en una distribución de probabilidad, siempre ese 1 está ahí debajo. O mejor dicho, aunque usted no lo vea en la tabla, usted puede tener la tabla. Pero aunque usted no lo vea, si usted suma todos los valores de probabilidad, eso suma le va a dar 1. Eso es lo que pasa. Bien. Ok. Entonces vamos a seguir avanzando. Vamos a avanzar. El tiempo apremia. Bien. Cuando se habla de distribución de probabilidad, pues hay un elemento también que se obtiene a las distribuciones de probabilidad, es decir, que se le calcula a las distribuciones de probabilidad, que es su media y su varianza. Bien, la media de una distribución de probabilidad se le denomina también como esperanza matemática o valor esperado. Se le llama así también, se le llama media, se le llama esperanza matemática y también recibe el nombre de valor esperado. Bien, también recibe el nombre de valor esperado. Y se obtiene, ¿cómo se obtiene este promedio? ¿Cómo se calcula la media cómo se calcula la media de una variable aleatoria en una distribución de probabilidad? Pues con esa pequeña fórmula que se ve ahí arriba. Sumatoria del valor de la variable X por su probabilidad de ocurrencia. Bien. Y la varianza se obtiene
como sumatoria del producto del cuadrado de las diferencias de X menos la media por la probabilidad de ocurrencia. Es decir, por ejemplo, si yo quiero saber aquí, en este caso, que vemos aquí, cuál es la media o valor esperado de esa variable, que en este caso la variable es cantidad de vehículos vendidos, pues ya yo tengo los valores de la variable X aquí, tengo la variable probabilidad de X acá, pues entonces lo que me queda es simplemente calcular la probabilidad X por P de X. Simplemente. Y al final sumarlo. Es lo único que me quedaría. Vamos a ver. 0 por 0.1, eso me va a dar 0. 1 por punto 20 me va a dar punto 20. Bien. $2 por 0.30, eso me va a dar 0.60. 3 por punto 30, eso me va a dar punto 90. Y 4 por punto 1, eso me va a dar a mí 4 por 1, 4, 0.40. Si sumamos todo esto, ¿cuánto me va a dar? 8, 12. 2.1, profesor. 2.1. Exactamente. Entonces, quiere decir que la media aquí es 2.1. Y vamos a ver qué quiere decir una media, en este caso de 2.1. Vamos a leer el caso de estudio. El caso de estudio dice, John Ragsdale vende automóviles nuevos en Pelican Ford. Por lo general, John vende la mayor cantidad de automóviles el sábado. Desarrolló la siguiente distribución de probabilidades de la cantidad de automóviles que espera vender un sábado determinado. Y aquí vemos nuestra tabla, la cantidad que él de vehículos vendidos, desde 0 hasta 4, y la probabilidad, obviamente, ya que él ha obtenido de ventas de esas cantidades de vehículos. Bien. ¿De qué tipo de distribución se trata? De una distribución de probabilidad. Pues fíjense, cumple con las características. La probabilidad de cada evento está comprendida entre 0 y 1. La sumatoria de todas las probabilidades me da 1. Y por lo menos uno de los valores, por lo menos uno de los resultados de la variable aleatoria, pues por lo menos uno de esos resultados ocurrirá. Bien. Entonces, ¿cuántos automóviles espera vender John un sábado normal? Bueno, para eso hicimos el proceso que hicimos ahora mismo. Multiplicar el valor de X por su probabilidad de ocurrencia. Al multiplicarlo, vemos los resultados ahí a la derecha, en rojo, como ustedes pudieron ver, y, como dice la fórmula, se suma ese producto. Lo sumamos y esto nos da 2.1. ¿Qué quiere decir? Que John espera vender un sábado determinado, él espera vender, no es que lo va a vender, es que espera vender, se espera vender un promedio de 2 vehículos, 2.1 vehículos. Digámoslo así, él espera vender 2 vehículos, un sábado determinado. ¿Cuál es la varianza de esta distribución? Fácil. Usted simplemente lo que tiene que hacer es que calcular la varianza con la fórmula que tenemos ahí arriba. Bien, calcular la varianza. Ya se tiene los valores de X, ya se tiene la media. ¿Qué usted tiene que hacer? Bueno, sería cada valor de X, usted le resta la media, a esa diferencia la eleva al cuadrado, después ese resultado lo multiplica por su probabilidad y lo va haciendo para cada una de las variables de X. Y al final obtiene esa sumatoria y esa va a ser su varianza. Ahora, ¿a qué viene todo esto? ¿A qué viene todo esto? Ajá. Le resta la media y lo le eleva al cuadrado. Exactamente. Mira la fórmula ahí arriba. A X, a cada uno de los valores de X, o sea, un ejemplo, tú empiezas con el 0. Tú dices 0 menos la media. ¿Cuánto te dio la media? 2.1. Tú dices 0 menos 2.1. Eso te va a dar negativo
2.1. Lo elevas al cuadrado, ese 2.1 negativo, tú lo elevas al cuadrado, el resultado que te dé lo multiplicas por la probabilidad de 0, que es 0.10. Y ya tú tienes el primer valor. Y vas haciendo lo mismo hasta que llegues al 4, y lo que hace es que cada uno de esos resultados lo sumas. Cuando lo sumes, ya tú vas a tener el valor de la variable. Ok. Bien. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Es de que nosotros, es de que todo esto son principios de una distribución de probabilidad. Bien, se los digo porque lo vamos a seguir viendo. Según el tipo de distribución de probabilidad, nosotros vamos a estar trabajando con media y varianza de esas distribuciones. Bien. Entonces, para continuar con las distribuciones de probabilidad, tengo que hablarles sobre la distribución de Bernoulli. Me imagino que fue algo que ustedes investigaron cuando estuvieron buscando la distribución binomial. Un experimento de Bernoulli, o se considera un experimento Bernoulli, donde se presenten aquellos casos o aquellos resultados en donde solamente hay, o sea, donde se estudia la variable, donde hay solamente dos posibles resultados: éxito o fracaso, sí y no, verdadero o falso, masculino o femenino, estudia o no estudia, trabaja o no trabaja. Bien. Cuando se está estudiando la probabilidad de una variable en la que esta variable solamente presenta dos posibles resultados, bien, en la que esta variable solamente presenta dos posibles resultados, pues estamos frente a una distribución de Bernoulli. En este caso, pues nuestra variable tendrá solamente un éxito o un fracaso. Bien. En este caso, se denomina probabilidad de éxito, o sea, cuando denominamos la probabilidad de éxito, la representamos con la letra P, y por lo tanto también, cuando queremos denotar la probabilidad del fracaso, pues esta se denota con 1 menos P, o como también otros autores le han escrito, o en este caso la han identificado, perdón, la probabilidad de fracaso, en vez de colocar 1 menos P, también lo colocan como Q, con la letra Q de queso. Q. Entonces, si la probabilidad de éxito es P, la probabilidad de fracaso es 1 menos P. Por lo que podemos construir una pequeña función de distribución de probabilidad con esta fórmula. Bien, de probabilidad de la probabilidad de éxito elevada a X por la probabilidad de fracaso, que es 1 menos P elevado a 1 menos X, cuando X asume los valores de 0 y de 1. Este es un típico caso de Bernoulli, es el lanzamiento de una moneda, ya que hay una probabilidad de que salga cara, y por lo tanto, la probabilidad contraria a que salga cara, ¿cuál es? La de 1, por eso dice 1 menos P. Este es un gráfico para este caso, para esta función de distribución. Y esto nos da paso a nosotros al estudio de la distribución binomial. La distribución binomial se basa en un experimento de Bernoulli, pero que se repite n veces de manera independiente, o n intentos independientes de un experimento. Es decir, es el mismo experimento de Bernoulli, pero que se repite n veces de manera independiente en un experimento. Por ejemplo, tal es el caso del número de artículos defectuosos producidos por una máquina. O sea, una máquina produce artículos. ¿Cómo pueden salir estos artículos de esta máquina? ¿Defectuosos o no defectuosos? Fíjense que aquí en este caso yo tengo dos posibles resultados: artículos defectuosos y artículos no defectuosos. Bien.
Entonces, si se identifica la letra A, o sea, si A tiene probabilidad P, o sea, probabilidad de éxito en un intento, entonces quiere decir que 1 menos P sería la probabilidad de que A no ocurra. En este caso, mi probabilidad de fracaso. Algo que yo quiero que ustedes entiendan con este tema de probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso es de que no confundan la palabra éxito o fracaso con algo bueno o con algo bueno, o sea, desde el punto de vista racional para ustedes, de algo bueno y algo malo, a lo que normalmente estamos acostumbrados a asociar dichas palabras o dichos conceptos. Cuando aquí se refiere a probabilidad de éxito, se refiere a la probabilidad de éxito de que el evento de interés suceda. A eso que llamamos probabilidad de éxito. Ahora, probabilidad de fracaso es que el evento de interés no suceda. Por ejemplo, mi interés es saber cuál es la probabilidad de estudiantes que no, vamos a decir algo así, la probabilidad de empleados que no podrán realizar dicha tarea. Esa sería para mí, mi interés, ¿cuál es? Mi evento de interés, ¿cuál es? Los empleados, la cantidad de eventos, la cantidad de empleados que no van a poder realizar cierta acción o cierta tarea. Ahora, ¿cuál será mi probabilidad de éxito? Bueno, determinar la probabilidad, en este caso, de los empleados que no puedan realizar dicha tarea. ¿Cuál será mi probabilidad de fracaso? La probabilidad de empleados que puedan realizar dicha tarea. Es decir, lo contrario a mi probabilidad de interés. Bien. Maestro, Ajá. eso pasa como en la vida diaria, que uno le dice a otra persona, a otro compañero, puede ser que yo mañana pase por tu casa, que vaya por tu casa, puede ser que vaya y puede ser que no vaya. Que vaya es la probabilidad verdadera y que no vaya es la probabilidad de fracaso. Ajá. Pues bien, así mismo. Puede, por ejemplo, que usted sea encargado de un personal. ¿Cuál es la probabilidad de que ese personal asista a un taller? Esa sería mi probabilidad de éxito. Mi probabilidad de fracaso, la probabilidad de que ese personal no pueda asistir al taller, por ejemplo. Es decir, todo va a depender del evento de interés que yo esté calculando. Bien, todo va a depender de eso. Disculpe, profesor. Ajá. ¿De qué se distingue esto de la probabilidad común? Porque es como decir un 50-50, pero ¿qué diferencia a la Pero tú estás como el barbero, entonces. No. La recorte. ¿Qué pasa? No, te voy a explicar de qué se distingue de la probabilidad común. Lo que pasa es que no todos los eventos tienen 50% de probabilidad de ocurrencia. Eso es lo que pasa. No todos los eventos tienen probabilidad 50-50 de ocurrencia. No todos la tienen. Bien. Eso es lo que pasa. Tú lo vas a entender ahora más adelante. Bueno, con el ejemplo que usted dio. Por ejemplo, mira, por ejemplo, ¿cuál es la posibilidad de que tú te saques la loto? Tiene que pegar. Para eso tú tienes que saber, lo primero que tú tienes que saber es cuántas combinaciones posibles hay. Bien. No es que porque yo juego un número y digo, bueno, yo tengo 50% de ganar y 50% de perder. No. Lo primero es que para jugar la loto normal, sin el más y sin el super, los 6 números plain solamente. Solamente con esos 6 números de 38, tú tienes que pegar 6 números de 38. Eso te da a ti 2
700,000 y pico de combinaciones. 2.736.000 combinaciones. Combinaciones posibles. Y de esos 2 millones y pico de combinaciones, tú solamente juegas uno. Entonces, aplícale probabilidad clásica. 1 entre 2 millones, eso te va a dar a ti una probabilidad muy baja de sacarte la loto si juegas solamente una sola combinación. Para tú aumentar la probabilidad de poderte sacar la loto, lo que tienes que hacer, jugar una mayor cantidad de combinaciones. Bien. Y ahí está la probabilidad de éxito. ¿Cuál es la probabilidad de éxito de sacarte la loto? 1 de 2 millones. O sea, una combinación de 2 millones. Y en base a eso, recuerda, en base a eso entonces, dependiendo de la cantidad de combinaciones que tú juegues, entonces tú aumentas tu probabilidad. Bien. Entonces, vamos a ver, continuando con la distribución binomial, pues supongamos que el experimento consta de n intentos, en este caso de n veces intentos, y definimos nuestra variable aleatoria x como el número de veces que ocurre el evento A. Bien, en este caso está poniendo el ejemplo de una moneda, del número de veces que sale la cara en una moneda. Entonces x solamente podrá tomar los valores desde 0 hasta n, o sea, hasta la cantidad de veces que se lance la moneda. Entonces, si consideramos uno de estos valores, digamos que el valor de x, en los x intentos, en los x de los n intentos que ocurre A, y en n menos x no, entonces la probabilidad de que cada posible ordenación, la fórmula que vemos aquí, la misma que vimos de Bernoulli, ¿se recuerda? La probabilidad de x por q, como yo le mencioné, de n menos x, existe n x combinaciones idénticas. A lo que nos lleva a nosotros a la expresión de una distribución binomial como esta, es decir, la fórmula de la distribución binomial, en la que vemos una combinación de n en x por la probabilidad de x por 1 menos p elevado a n menos x. Pero lo bueno de todo esto, fíjense, lo bueno de todo esto es que para eso, para el caso de nosotros, no tenemos que estar utilizando esta fórmula que vemos aquí para nosotros calcular la probabilidad de que ocurra una variable en una distribución binomial. Para eso nosotros estaremos usando la tabla de distribución binomial que tenemos ahí. Bien. Con la tabla de distribución binomial que yo les pasé a ustedes, que ustedes deben de descargarla y que debieron de descargarla, tenerla ahí, ahora mismo, pues con esta tabla de distribución binomial es la que nosotros vamos a estar trabajando. Al utilizar esta tabla, déjenme abrir la tabla, déjenme buscarla. Déjenme abrir la tabla de distribución binomial. Usted lo puede abrir de la Sí, yo sé, eso es lo que estoy haciendo, lo estoy buscando. Denme un momento. Yo es para compartir, para que ustedes también aquí en pantalla. Bueno, la están viendo ahí en pantalla. Bien, ustedes tienen ahí ya la tabla de distribución binomial. Perfecto. Ya yo tenía la parte de compartir pantalla. Muy bien. Ustedes tienen la tabla ahí de distribución binomial. Fíjense ¿qué características tiene esta tabla? Fíjense que arriba, en la primera línea que dice NX05
0.10, 0.15, 0.20, 0.25 y así hasta 0.50. Esto que vemos ahí arriba representa las probabilidades, es decir, la probabilidad de éxito. Cada uno de esos valores que ustedes ven ahí arriba representa probabilidad de éxito. Cada uno de estos valores representa probabilidad de éxito. Bien, representa a P, la probabilidad de éxito. X representa el valor de la variable aleatoria. Fíjense que va. Y tenemos N, que es uno de los parámetros también de mi distribución binomial. En este caso, N, el tamaño de la muestra. Bien. Entonces, ¿qué vemos aquí? Fíjense cómo para un N de 2, bien, un N tamaño 2, la variable X puede asumir solamente valores de 0, 1 y 2. La variable X no puede asumir un valor mayor al tamaño de N, al tamaño de la muestra. Bien, la variable X no puede asumir un valor mayor al del tamaño de la muestra. Fíjense en N3 que llega hasta 3, fíjense en N4 que llega hasta 4 y así sucesivamente. Bien, ahora fíjense en algo también. Fíjense que cada pequeño recuadro que tenemos aquí, es como si nosotros tuviéramos, vamos a suponer este, es como si tuviéramos una pequeña tabla de distribución de probabilidad. Fíjense aquí tenemos a X y aquí tenemos a P de X. ¿Entienden? Pero ¿qué pasa? pero Cada una de esas pequeñas tablas fue obtenida a partir de la fórmula, fue obtenida a partir de esta fórmula que vemos aquí. A partir de esta fórmula, del empleo de esta fórmula. Es decir, ya no tenemos nosotros que utilizar esta fórmula, porque ya tenemos una tabla de probabilidad que tiene tabulada, esos valores de probabilidad. Es decir, ya los valores de probabilidad están calculados. Lo que nosotros tenemos que identificar es solamente cuál de todos esos valores que tiene nuestra tabla es el que vamos a utilizar para el caso de estudio que estemos trabajando en el momento. ¿Me doy a entender? sí, profe. En este caso lo que tenemos que saber identificar el resultado que estamos buscando en dado caso. Exactamente. Por ejemplo, si yo les pido a ustedes, si yo tengo una probabilidad de éxito, es decir, si mi P, o sea, el caso de estudio que estemos viendo, me da un P de éxito de 0.30, ya yo sé que tengo que irme a este conjunto de probabilidades que hay ahí. Bien. Que mi caso de estudio me da un P de 0.30 o que es lo mismo que un 30% de éxito. Bien, que es lo mismo. Maestro. Voy. Me da un N de 5. Me dice, no, mi tamaño de muestra de N, mi N es igual a 5. ¿A qué es igual? Entonces me pide. Entonces, yo sabiendo que hay un P de 30 y un N de 5, me dice, ¿cuál es la probabilidad de que X sea igual a 2? Fácil. Yo me voy. 0.3087. Yo me voy al 5, ¿verdad? Me voy a N5. Ya yo sé que es aquí que yo tengo que trabajar. Bien, busco
perdón, busco, estoy en 0.30, que es este bloque de aquí, y ya simplemente yo digo, pero mira, me están pidiendo X igual a 2 cuando la probabilidad de éxito es un 30% y el tamaño de muestra es igual a 5. ¿Cuánto me da eso? 0.3087. Y ya ese es el valor que yo necesito. Ya, yo voy a decir simplemente, sin tener que aplicar fórmula ni nada, yo no me digo X igual 2, eso es igual a 0.3087. Listo, ya resuelto. Ya resolví ese ejercicio. Por ejemplo, si me piden eso. Si me dicen, ¿cuál es la probabilidad en ese mismo caso de que X sea menor que 2? En ese mismo caso, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor que 2? Sabiendo eso. 0.3602. ¿Qué yo tengo que hacer? resultado- Como es menor que 2, recuerda a ese que dio la respuesta que se adelantó, porque este es el punto que tampoco. Bien, como es menor que 2, recuerda que yo tengo que tomar los valores que están antes del 2. ¿Cuáles son? Lo del 0 y lo del 1. Que en este caso son. Y sumarlo. Exactamente. Que en este caso son estos dos valores y sumarlos. Solamente. Sumo esos dos valores que me va a dar 0.5283, si mal no recuerdo. Así mismo es. Sí, así. Eso es igual a 0.5283. Ya. Listo, ya resuelto ese ejercicio. Lo multiplico por 100, que eso me da 52.83%. Ya ese es el resultado. Si me dicen la probabilidad de que X sea mayor de 3, si me dicen la probabilidad de que X sea mayor que 3, ahí mismo, ¿qué yo hago? Suma los dos que están después Profesor, del 3. okay. ¿Y cuáles son esos? 0.0284 y 0.0224. Exactamente. Sumo estos dos, que esto me va a dar a mí 0.038. ¿No es así? Sí, 0.038. Que multiplicado por 100 me va a dar 3.08%. ¿Ya? Ese es el resultado. Eso es lo que yo voy a hacer ahora con la distribución binomial. Eso es lo que yo voy a trabajar con la distribución binomial. Ahora, utilizando esa tabla y aplicando los casos que aparecen. Ok, ahora sí, la pregunta que me tenían. Maestro, en esa tabla también se usa el que usted nos dijo, el por lo menos. Exactamente. Ok. Así mismo. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Vamos con la diapositiva. Aquí hay un pequeño ejemplo. Bien. Fíjense que dice, la probabilidad de que un cliente potencial elegido al azar realice una compra es de 0.20. ¿Qué quiere decir esto? 20%. Ya yo tengo 20%. una probabilidad de éxito de 0.20, ¿verdad?
Ya tengo una probabilidad de éxito de 0.20. Si un agente de ventas visita 6 clientes, me está dando una muestra de 6. ¿Cuál es la probabilidad de que realice exactamente 4 ventas? Me está pidiendo la probabilidad de que X sea igual a 4. ¿No es así? Entonces, ¿qué yo hago? Voy a mi tabla de distribución binomial. En N6, mi probabilidad es 20, ¿verdad? Aquí, en 20, con 6, 0.0. busco la de X4, 154. Exactamente, 0.0154. Bueno, aquí se borró porque estoy trabajando en dos cosas, en dos plataformas. Entonces, aquí la probabilidad de X sería 0. Se pone a hablar disparate ahí adelante, papi. Sí, yo sé que estoy hablando disparate. No, ella dijo adelante, papi. 0.0154. Bien, ese sería el resultado. Ese sería el resultado. Mírenlo ahí. Resolviéndolo por la fórmula, ese sería el método. Al final, ¿cuál es el resultado? Mírenlo ahí. El mismo. Ahí dice S3 se redondeó con S6 y le dio 0 y da 0.0154, como lo tenemos en la tabla. ¿Qué nosotros vamos a hacer? A utilizar las probabilidades que nos da la tabla para trabajar. Perfecto. ¿Alguna duda hasta aquí? Todo claro, profe. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No. Nítido. No. Ok, muy bien. Aquí otro pequeño ejemplo. Bien. Aquí es aplicando un 65% de éxito. Nuestra tabla, ojo con esto, la tabla que nosotros tenemos, la tabla que tenemos ahí, pues llega hasta 0.50. Hasta 0.50. Bien, entonces, como estos ejercicios, no estos que están aquí ahora mismo, sino los del ejemplo, están para realizarse con la fórmula, porque con la fórmula no importa la probabilidad de éxito, tú lo puedes aplicar con la fórmula, pues lo que vamos a hacer es simplemente, ustedes ven esos dos ejercicios que dicen ahí, la de la casa de empeño y de la compañía comercializadora. Esa diapositiva, lo primero es que la diapositiva yo se las voy a subir, es lo primero. ¿Sí? Yo les voy a subir la diapositiva a ustedes hasta la parte de aquí de distribución binomial. Yo se las voy a subir. Eso es lo primero. Segundo, les voy a subir un ejercicio de clase, así como ustedes vieron en la unidad 1. Le voy a subir un ejercicio de clase de distribución binomial con uno de estos dos ejercicios para que ustedes lo resuelvan. Bien. Para que ustedes lo resuelvan. Ojo con esto. Ustedes tendrán que resolver este que tenemos aquí. Perfecto. Tendrán que resolver este. Ustedes lo resuelven ahí a mano con su tabla. Y cuando ya yo sube el ejercicio, ustedes simplemente van a responder con lo que se le pide. Bien. Van a colocar el resultado del ejercicio. Perfecto. Tal cual como se les pide. Recuerden que ese resultado no va a tener, aunque el ejercicio le marque una puntuación, no tendrá la puntuación no tendrá validez. Perfecto. Recuerden eso. Porque son ejercicios de clase. Es como si ustedes estuvieran haciéndolo en la clase. Perfecto. Es simplemente para que ustedes lo hagan en su cuaderno o
obtengan el resultado y ese resultado lo plasmen ahí en el sistema. Bien. Ya la próxima clase, que será, sí, le voy a dejar esos 2 ejercicios, no, le voy a poner los 2 ejercicios, como no nos vamos a ver hasta el lunes, les voy a dejar los 2 ejercicios como ejercicios de clase. Se los voy a dejar los 2 para que ustedes lo hagan. Y el lunes, entonces, vamos con el tema de la distribución de Poisson. Bien, que es la otra distribución que sigue, que también tiene su tabla. De acuerdo.